Bien. Vamos a presentar a la doctora Viviana Graciela Espotorno. Es doctora en Ciencias Químicas de la Universidad de Buenos Aires, investigadora del Instituto de Recursos Biológicos del INTA, estudió productos naturales y actividad biológica de plantas medicinales y productos forestales. Ha coordinado el módulo de plantas nativas del proyecto de plantas aromáticas y medicinales de INTA durante los años 2013-2018. Y recientemente se especializó en estudios fitoquímicos y farmacológicos de plantas medicinales en la Universidad de Heidelberg, Alemania, y Angers, en Francia. Muchas gracias, y algo muy importante, que es muy querida y muy respetada consejera de FANUS, del Consejo Directivo. Gracias por tu charla, querida Viviana, te escuchamos. Bueno, hola, buenas tardes, ya fui presentada, y en principio quería retomar el tema de la charla anterior que había realizado el ingeniero Paunero sobre la producción de plantas aromáticas en el país, y mi intención con esta presentación es revisar con ustedes información sobre hierbas y especies culinarias, sus funciones en la dieta, sus constituyentes químicos, y las evidencias que existen de sus beneficios para la salud humana. Algunos ejemplos y detalles de la metodología. Bueno, las plantas se consideran fuentes naturales y tradicionales de la medicina para la salud humana. Pero principalmente se conoce que como hierbas, bueno, dentro de la cocina o dentro de las especies culinarias, que lo que se van a buscar son los efectos protectores de la salud, algo que evite las enfermedades más allá de pensarlas como si fuera un medicamento. Y estos efectos protectores son atribuidos a sus constituyentes químicos. En general, las acciones que produce tienen que ver con una modulación de enzimas desintoxicantes, efectos antioxidantes, efectos antiinflamatorios, antimicrobianos o estimulación del sistema inmune. El desafío es revisar la evidencia con un enfoque dietético, el rol que desempeñan las hierbas y especies como protectores de la salud. Lo que comentábamos recién es que un compuesto farmacéutico, que en general es una molécula de bajo masa molecular, purificado y concentrado, sería como un nutracéutico en este caso. La idea es pensarlo dentro de un alimento funcional o como agregado a un alimento completo. En los alimentos, las especies se consumen no en una cantidad, en una dosis precisa, sino que se consumen en mezclas y en cantidades no medidas. Hay que tomar en cuenta para esto los aspectos culturales, donde se determina la forma, la frecuencia en que se consumen, cuáles se consumen, y aunque estos productos como condimentos se utilizan en cantidades relativamente pequeñas, amplios sectores de la población mundial los consumen prácticamente a diario, y en otras culturas en concentraciones mucho más altas de las que lo consumimos nosotros. Voy a comenzar con algunas definiciones. ¿Cuál sería la diferencia entre una hierba aromática o culinaria y una especie? Bueno, la hierba principalmente es la hoja utilizada de la planta aromática, que puede ser en forma fresca o en forma seca. Y esta se la denomina hierba, entonces. Mientras que cualquier otra parte de la planta, seca en general, se la denomina especie. Entonces, las otras partes, por ejemplo, el clavo de olor sería la yema de la planta, la canela es la corteza, el jengibre son rizomas y raíces, eso también pasa con la cúrcuma, las bayas son la pimienta, en el comino se utilizan las semillas aromáticas, y en el azafrán es un estigma, el estigma de la flor.
El Código Alimentario Argentino define como especies o condimentos vegetales las plantas o partes de ellas que por contener sustancias aromáticas, sápidas o excitantes se emplean para aderezar, alinear o mejorar el aroma y el sabor de los alimentos y bebidas. Bueno, también define el Código Alimentario ciertas condiciones que tienen que ser genuinas, no tienen que estar adulteradas, con otras hierbas, tienen que ser sanas, estar cosechadas y conservadas en condiciones correspondientes, responder a características normales, no tienen que estar exentas de sustancias extrañas, no tienen que ser otras plantas que no sean las que realmente tienen las cualidades de condimentos, y se pueden expender en forma molida o entera. Los compuestos que les proveen de estas actividades, los compuestos bioactivos, en las hierbas, serían los fitoquímicos que las constituyen, y hay algunos de ellos, tienen muchos grupos funcionales distintos, y algunos de ellos están en este esquema, y que se los voy a ir mencionando, para que ustedes los recuerden. La pimienta negra, por ejemplo, tiene piperina, que es la que es responsable de la pungencia, del picor de la pimienta. La capsaicina es la que está relacionada al color del pimentón. La curcumina, que está presente en la cúrcuma, que es ese colorante amarillo muy intenso, muy poco soluble en agua. El clavo de olor tiene el eugenol, que es un aromático muy característico. La albahaca también tiene eugenol y tiene timol. El eugenol no lo mencioné, pero tiene actividad microbiana, después se los voy a comentar, antimicrobiana, perdón. El coriandro tiene ácido clorogénico, ácido gálico, ácido telúrico, que son polifenoles. Bueno, ácidos le provee cierta acidez, y son en general, estos son antioxidantes. Las especies y hierbas aromáticas tienen funciones primarias que están relacionadas a dar sabor a los alimentos, proporcionar aroma y textura, y este atractivo visual y olfativo estimula la digestión, estimula el comer. El sabor en general, hay especies como la albahaca, la pimienta negra. Para el aroma se utilizan el clavo, el jengibre, el romero, la menta. Para textura se mencionan cosas como la semilla de sésamo, las almendras. Y para el color, el ajo, el pimentón, el perejil, la cúrcuma. Respecto del sabor, que también es una función primaria, hay que diferenciar lo que sería gusto, que es la sensación que se siente en la lengua, y que nos permite detectar determinadas sustancias, con el sabor, que es algo que en lo que se involucra también el aroma. Para el sabor sería una sensación completa del alimento en la boca. Entre los fitoquímicos que determinan el sabor de las especies están los ésteres y azúcares para la dulzura, los ácidos orgánicos cítricos, málico, acético y láctico, que dan la acidez. Para las salinidades, la presencia de cationes como el sodio, el potasio, también cloruros y citratos. Para la astringencia, los fenoles y los taninos, que la gente que conoce de vinos sabe que los taninos es lo que se siente al final de la degustación del vino, y que en realidad es una sensación táctil de la lengua, no un sabor en sí. El amargor está dado por los alcaloides, como la cafeína y sus glucósidos, y el picante por amidas de ácido, carbonilos, tioéteres y isotiocianatos. El color, un comentario que les quiero hacer, esta presentación me encantó hacerla por la cantidad de colores que se pueden poner en las fotos. Los colores sirven como estímulos para promover la elección de los alimentos. Se dice que los colores contrastantes
permiten son factores clave para la selección de los alimentos. Y bueno, aquí podemos ver, a ver si tengo un puntero, representados, por ejemplo, en el ají, los carotenoides que dan color, en el azafrán, la crosina, los betacarotenos, la crocetina, que son los colores amarillos y rojizos y anaranjados rojizos propios del azafrán. Después, por acá tenemos la curcumina, que es el amarillo anaranjado. Bueno, en el perejil, la clorofila, es el que le da el color verde. Y para hablar de los aromas de estas plantas y especies, tengo que hablar de los aceites esenciales, que son el producto obtenido de la material vegetal por destilación, por arrastre con vapor, o por procesos mecánicos, también por algunos extracción por solventes, pero básicamente es por destilación al vapor que se los obtiene. Son volátiles, son solubles en alcohol y otros solventes, pero absolutamente insolubles en agua, y son aromáticos y líquidos a temperatura ambiente. Y en la planta los utiliza como señales químicas para controlar y regular su entorno, eso sería una función ecológica, atrae insectos polinizadores, repele otros depredadores, tiene funciones anti-herbivoría, inhiben la germinación de semillas, produce la comunicación entre plantas, donde comunican la presencia de herbívoros, y tienen actividades antifúngicas, insecticidas y disuasivas. Se localizan en células o secretoras llamadas tricomas, y son las responsables principalmente de los aromas. Los aromas no solo se utilizan para estimular también el apetito, sino que además muchas veces se utilizan como para enmascarar olores indeseados. Los aceites esenciales contienen más de 300 compuestos de bajo peso molecular, mayoritariamente son terpenos, que son los más volátiles, y tienen gran variabilidad de composición cual y cuantitativa, y eso depende de las plantas, las variedades de las plantas, la interacción con el medio, que sería el suelo, el clima, las formas en que se han cultivado, la post cosecha, y los métodos de extracción, obviamente. Para hacer una descripción de estos compuestos aromáticos, podemos mencionar los monoterpenos, que es la fracción más liviana, más volátil, que es lo que se percibe inmediatamente en la menta y el perejil. Los sesquiterpenos, que serían las notas de salida, en la canela y el jengibre, son un poco más pesados estas moléculas. Después también hay aromáticos de cadena lateral, que serían los fenilpropanoides. Estos los tienen el clavo de olor, el anís estrellado. Por acá está el carbacriol, que tiene funciones antimicrobianas y que está en el orégano. Después hay otros alifáticos de cadena recta, que con diferentes grados de oxidación, y sustancias con azufre y nitrógeno, que estos son los característicos de algunas familias botánicas, como el ajo y el brócoli. Hay funciones secundarias que están vinculadas a las especies y condimentos como conservantes, que serían las funciones antimicrobianas o antioxidantes. También tiene la función de enmascarar olores y colores también indeseables, y tiene efectos para la salud. Entre los efectos para la salud, los nutricionales son unos de ellos, que estimulan el apetito, y además reducen el consumo, ayudan a reducir el consumo de sal, grasa y azúcar. Entre las funciones como conservantes, las funciones antimicrobianas principalmente inhiben el crecimiento de determinados microorganismos patógenos, y bueno, se han identificado cuáles son los componentes efectivos de cada una de ellas. Aquí tengo una bonita tabla acá arriba, donde por ejemplo
muestran a las caixas, al isotiocianato de la mostaza como inhibidora de la Escherichia coli, y de pseudomonas y de otros microorganismos. Pero también tienen a veces una actividad sinérgica, donde, acá es lo que les había mencionado del aceite esencial de orégano, que tiene carbatrol, pero tiene también terpineno y paracimeno, que actúan sinérgicamente, debido a que el carbatrol es el que realmente tiene actividad sobre ciertos hongos, pero el paracimeno, como es soluble en la membrana del microorganismo, funciona como mediador del transporte dentro del citoplasma, y entonces el carbatrol puede actuar. Como antioxidantes, en general se utilizan para prevenir la peroxidación lipídica, y eso evita el deterioro tanto del color como de la rancidez en general de los lípidos, de los alimentos. Y bueno, quiero mencionar en particular en el romero la presencia de ácido carnósico y ácido rosmarínico, que son muy antioxidantes y que últimamente se están valoriza la producción del romero debido a la presencia de más concentrada de rosmarínico y carnósico. Pero ¿cuáles son los otros efectos en la salud? Ya dijimos que estimulan el apetito y reducen la necesidad del consumo de sal, grasa y azúcares, y también retrasan el deterioro de los alimentos, pero también tienen una actividad antioxidante dentro del organismo. Tiene actividad antimicrobiana, por lo que ya en la medicina tradicional, según evidencias históricas, las especies se vienen utilizando para el tratamiento de algunas infecciones, pero también estimulan la producción de algunas enzimas que ayudan a la detoxificación de cancerígenos y de otros compuestos también, inhiben la síntesis del colesterol, bajan la presión arterial, elevan la actividad inmunológica e inhiben el crecimiento tumoral. Los fitoquímicos que se han aislado para estudiar esta actividad muchas veces se utilizan después como suplementos dietarios. Pero, como ya dijimos, nuestra meta en esta charla, por lo menos, es integrar el conocimiento y verlos más desde el punto de vista de especies que como componentes individuales que se puedan utilizar en forma farmacológica. ¿Cómo se comprueban, cuáles son las evidencias de la actividad biológica? Bueno, las evidencias pueden ser in vitro o in vivo. In vitro serían experimentos controlados en un ambiente controlado, fuera de un organismo vivo, puede ser una parte o en un tejido, pero generalmente se mide los efectos sobre una sola variable experimental, y sirven sobre todo para conocer los mecanismos de acción. En cambio, in vivo se toma un organismo entero, un animal vivo, y se realizan en general en pruebas con animales o en ensayos clínicos, que serían las pruebas en humanos. ¿Cómo se realizan estos estudios individuales en humanos? Bueno, su trascendencia depende del contexto dietético, porque vamos a hablar de estas especies. Hay otros contextos que se hacen pruebas clínicas de medicamentos que son, de alguna forma, tienen que ser distintas, porque esto es para ver cómo va a ser el consumo, de acuerdo al consumo, a su uso habitual, cómo se utilizan y cómo se consumen. Cuando uno se fija en la página de Clinical Trials, yo llegué a encontrar 29 o 38 pruebas que se están desarrollando actualmente o están en proceso de finalización, de pruebas con especies. Ahí puse una enumeración de las especies y la cantidad de pruebas en curso, pero en todas estas hay que tomar en cuenta realmente cada una para qué se la prueba
y ciertos factores a considerar, como la composición de la comida de prueba, porque no es lo mismo utilizar una cápsula donde uno mide exactamente la cantidad de especie que se consume, que integrarlo a un alimento. El tipo de sujeto en relación al riesgo, porque en general estas especies se consideran más que como curativas, se piensan en preservantes de la salud. Entonces, se tiene que estudiar o en personas sanas o en personas que tienen un cierto riesgo de contraer una enfermedad, por ejemplo, un obeso. Los niveles de consumo habitual, esto es muy difícil de definir porque depende de la cultura, en nuestra cultura condimentamos no siempre y con poca cantidad de especies, en otras culturas se condimenta con mucha más cantidad y todos los alimentos. La palatabilidad, que sería que no se distorsionen los sabores, porque si se condimenta un alimento con canela, por ejemplo, perdón, dije canela muy feo, pero canela en una carne no tiene, le puede perder el gusto y que no es para lo que se usa una especie. Y no se puede condimentar de más o hacer una combinación muy, muy específica para probar antioxidantes y que no combinen los sabores porque tampoco tendría un gusto y no tendría sentido como especie o como condimento. Y después también hay que conocer cuáles son los biomarcadores del efecto. Porque luego se van a tomar pruebas de la persona que ingirió, se van a hacer análisis, y bueno, los biomarcadores pueden ser un marcador de la inflamación artrítica por la rodilla, puede ser el tamaño de la rodilla inflamada, pero después pueden ser niveles de actividad, capacidad antioxidante en el suero, o pueden ser algún otro marcador u hormona que haya cambiado con el consumo de las especies. La actividad antioxidante es una de las cosas que se evalúan en estas especies. En principio vamos a definir que, bueno, que la oxidación se produce por transferencia de electrones o hidrógenos, esa es la parte química, de una sustancia o un agente oxidante. Pero esto se produce naturalmente por el metabolismo de oxidación, de respiración que tenemos en los organismos vivos, y en general se produce una acumulación de especies reactivas que se llama ROS, Reactive Oxygen Species, y estas desencadenan reacciones en cadena que producen daños celulares. Los daños se generan tanto el ADN, a azúcares, a proteínas, como a lípidos. Los lípidos ya los mencionamos. Pero también desencadena el estrés oxidativo un daño, además del daño directo a las células, ciertos problemas inflamatorios con los que se vinculan. En general, los que regulan los procesos inflamatorios son se realiza a través de las citoquinas, que pueden ser marcadores luego de la actividad antiinflamatoria. Un antioxidante sería una molécula capaz de ralentizar o prevenir la oxidación de otras, porque se oxida a sí misma, y esto remueve los radicales libres y produce la terminación de la cadena, evitando la oxidación. Esos serían los antioxidantes. La forma de medirlos in vitro es directamente una metodología colorimétrica. Hay distintas, ahí tenemos 3 mencionadas. Esto directamente es la sustancia o el extracto de la planta con el reactivo. Pero también hay formas de medirlo in vivo. Yo en particular trabajé con el C. elegans, y la forma de medirlo son gusanitos, son nematodos, de vida libre, transparentes, de no más de 1 milímetro de tamaño, muy chiquititos, algo así, pero son muy chiquititos, de ciclo de vida muy rápido, y que durante su vida acumulan naturalmente, por efecto digamos, de su envejecimiento, acumulan ROS, estos oxidantes. Sin embargo, si se cultivan, si se hacen vivir en presencia de extractos, por ejemplo, ahí tenemos el té verde, de un extracto de té verde o de un principio activo perteneciente con actividad antioxidante, y se le agrega una sonda molecular que por efecto de la oxidación del metabolismo aeróbico
se transforma en un reactivo fluorescente. En el caso en que veamos fluorescencia en estos gusanitos, significa que acumuló mucha cantidad de ROS, y en el caso en que no tenemos menos fluorescencia, es que el extracto posiblemente actuó como antioxidante. Esto es una forma de medirlo in vivo. Pero ¿qué pasa con los experimentos in vivo? Tenemos barreras que serían interespecies. Obviamente nosotros, los seres humanos, no somos gusanitos, y que posiblemente, por más que actúen dentro de estos organismos como antioxidantes, nuestros procesos pueden llegar a ser mucho más complicados y que no tenga correlación con lo que pasa en un humano. Respecto de la actividad antioxidante de las especies y antiinflamatoria, se podría mencionar, bueno, que se establece la actividad antioxidante y antiinflamatoria in vitro, como se los mencioné antes, pero que también se han hecho experimentos, algunos ensayos con humanos. En la tabla figuran algunas de las pruebas que se han hecho, una de las que les voy a mencionar fue por ingestión de cápsulas con pimienta negra, canela, clavo, comino, jengibre, orégano, pimentón, romero, cúrcuma y salvia, todas esas, pero distintas, en realidad, una cápsula de cada una de ellas, en una cantidad especial para que tuviera alta oxidación, que fuera concentrado en antioxidantes, por 7 días, y luego se midió la capacidad antioxidante del suero de esas personas, y no se detectó aumento en la capacidad antioxidante. Esto es un método ex vivo, digamos, se les extrae la sangre y se mide la capacidad antioxidante. Esto dijimos que es una cápsula, no tiene relación con un alimento. Cuando estas mezclas de hierbas, que serían 11 gramos, ahí sí lo mencioné, se mezclan con la carne de una hamburguesa, se probó haciéndolo 6 horas después, en plasma y en orina, la concentración de malonaldehído. El malonaldehído es un producto de degradación lipídica. Entonces, de la degradación por oxidación lipídica. Y se vio que disminuía. Eso significa que está funcionando como antioxidante, pero cuando se come con una hamburguesa. Se intentó el mismo experimento, otro experimento, pero en distintos alimentos, porque, de nuevo, canela, por ejemplo, en una hamburguesa de carne no tiene sentido. Entonces se hizo en una galleta, en un pollo, en un pan de queso, poniendo la especie apropiada de acuerdo al tipo de alimento. Y se produjo un aumento en la capacidad antioxidante del suero, cosa que no había sucedido cuando se ingerían cápsulas. Esto, ¿qué es lo que nos dice? Que de alguna forma hay una dependencia entre el alimento y la especie. Si los compuestos antioxidantes son hidrofílicos o lipofílicos, es mejor vehiculizarlos en ciertas mezclas que en otras. La respuesta inflamatoria, les había comentado que tenía que ver con las citoquinas y los mecanismos de mensajes que realizan las citoquinas posteriormente para regular los mecanismos de inflamación. Bueno, hubo algunas pruebas con pimentón, romero, jengibre, cúrcuma, salvia y comino, que redujeron los marcadores de inflamación de la citoquina. Esto también ex vivo, se midieron de la sangre o del plasma de las personas que ingirieron las especies. Y se vio que en el clavo, el romero y la cúrcuma, que son sustancias que tienen alta capacidad antioxidante, la reducción de la expresión de los marcadores no fue tan alta, no fue significativa. Mientras que en el jengibre, que no tiene una alta capacidad antioxidante, es una de las más bajas de todas estas especies, disminuyó la expresión de los 3 marcadores de inflamación que habían medido. Esto claramente lo que indica es que no siempre la actividad antiinflamatoria puede
está relacionada con la capacidad de actuar como antioxidante. El jengibre se vio en otros experimentos, en varios experimentos, que realmente tiene una actividad antiinflamatoria. Y también también incluye la reducción del dolor por la inhibición de la ciclooxigenasa y la lipoxigenasa. Estos fueron experimentos que se hicieron en animales in vivos, y además se hicieron estudios en humanos con extractos de jengibre en dosis, ahí se los menciono, de 0,5 o 1 gramo por día, y se vio que se reducen las medidas subjetivas del dolor y de la inflamación de la rodilla artrítica, con eficacia por debajo del ibuprofeno. Es decir, hay una reducción de la inflamación, pero no tanto como en el ibuprofeno. Como los componentes que fueron identificados causantes de este fenómeno, de este síntoma, fueron los gingeroles, el beta-caroteno, la capsaicina, el ácido cafeico, la curcumina y el salicilato, que también están en la cúrcuma. También se buscaron experimentar también con cúrcuma, y se encontraron resultados similares. En las enfermedades cardiovasculares, ¿qué clase de efectos se han encontrado con las especies? Bueno, principalmente se conoce, se sabe y se ha experimentado, se han encontrado pruebas en humanos de evidencia que a un diente de ajo al día puede tener un efecto reductor del colesterol de hasta un 9%. Se dice que el principio activo es la alicina que tiene el ajo, y que en realidad no está presente el ajo, sino su precursor, y que se activa, se transforma en alicina una vez triturado o masticado, muy rápidamente. De hecho, esto es lo que justificaría que el ajo envejecido, que se envejece térmicamente por un proceso que se utiliza, el ajo envejecido se utiliza como condimento, creo que en la India. Bueno, se ha asociado también a otros fenómenos, como la anticoagulación, así como reducciones modestas de la presión arterial. Y posiblemente sea porque ya está generada la alicina dentro de este ajo envejecido. También hay otros estudios sobre otros antioxidantes, porque los fenómenos de antioxidación también pueden producir acción sobre la arteriosclerosis por otros mecanismos. Uno de los problemas es que de los 33 estudios que hay sobre la presión arterial, solo 4 fueron hechos con hipertensos. Entonces se necesitaría hacer algunas pruebas más realmente para saber si se puede utilizar de esta forma un poco como paliativo cuando la enfermedad ya está desarrollada. Pensando en cáncer, una de las pruebas que se pueden hacer en forma in vitro es los estudios de citotoxicidad o actividad antiproliferativa. Esto se hace en un laboratorio, y lo que hay que hacer es seleccionar una línea celular que sea cancerígena. Una línea con la que se ha trabajado y que es muy fácil es la de la CACO, que es cáncer de colon, pero también he trabajado con líneas celulares de cáncer de mama. Y lo que se hace es, se incuban las células con distintas concentraciones de los extractos durante un tiempo, luego se les pone un reactivo que por actividad mitocondrial desarrolla un colorante. Este reactivo es el MTT y el colorante se llama formazan, y luego se mide la intensidad. A más concentración y se evalúa a qué concentración del extracto empieza a inhibir completamente, o por lo menos el 50% del crecimiento de la línea celular. De esta forma se estudian no solamente compuestos purificados, sino también extractos, y no solo en su actividad citotóxica, sino también en la interacción que pueda tener con otras drogas cancerígenas.
anticancerígenos, perdón. El cáncer, en estudios en humanos no se han podido realizar, no hay muchos, por lo menos que se encuentren estudios en la bibliografía. Sobre todo las evidencias que hay son de experimentos in vitro y en roedores. Las hierbas y especies actúan en general como quimiopreventivos y en etapas tempranas. Bueno, ahí se vio que el lemongrass, que sería la citronela, inhibe la proliferación de células TACO en cultivo, y mientras que en la menta y la lavanda produce la reducción de tumores en ratón. El ajo, la albahaca y el perejil se sabe que actúan en la detoxificación de cancerígenos. Eso es porque actúan sobre las enzimas de detoxificación del sistema de citocromo P450, incentivando, inhibiendo la fase 1, que sería la fase de activación de un compuesto que pueda ser cancerígeno, y aumentando la fase 2, que sería la de eliminación o de acoplamiento de la molécula para que sea más soluble en agua y se pueda eliminar por orina. Entonces, balanceando esas dos fases de la detoxificación, tanto los extractos compuestos presentes en el ajo, en la albahaca y en el perejil han funcionado como en la detoxificación. Otras formas en que actúan compuestos que están presentes en especies y en hierbas culinarias es a través de la protección del estrés oxidativo. Hay tanto compuestos hidrosolubles como la quercetina y el cafeico, como liposolubles que serían el tocoferol y los carotenoides. Y otro de los efectos que se han encontrado es en la curcumina, el gingerol y la capsaicina, que ya los había mencionado antes con otros efectos, que inhiben uno o más pasos de los procesos proinflamatorios que estimulan inestabilidad cromosomal, que sería, y la proliferación celular, que son dos cadenas que están en el recuadro de la presentación a la derecha, por las cuales se inicia o se estimula la formación del cáncer. Bueno, estos compuestos inhiben determinadas fases de estos mecanismos, de distintas formas, inhibiendo muchas veces la proliferación celular o la inestabilidad cromosomal. El romero, con el compuesto carnosol, se conoce que inhibe una enzima promotora de la división celular en ratón. Hasta el momento no hay evidencia sobre efectos beneficiosos en humanos in vivo a niveles de ingesta habituales. Eso es muy difícil de determinar. Respecto a las enfermedades neurodegenerativas, se podría mencionar también experimentos in vivo hechos en C. elegans con ciertas cepas transgénicas. Este es un experimento en Parkinson, que también se genera una fluorescencia o se reduce la fluorescencia en presencia de algún extracto que pueda evitar la precipitación de una proteína típica de la enfermedad de Parkinson, y esta es la forma que se puede probar in vivo la actividad de algunas esencias, pero se sabe que en salud mental, respecto de la salud mental y cognitiva, ya la medicina tradicional la ha utilizado tanto para estados psicológicos, de ansiedad, para la memoria, y también con funciones sedantes. Funciones sedantes se pueden mencionar a la valeriana, pero que no es en realidad un condimento, o a la passiflora, que estos en general en la medicina tradicional se toman como bebidas, como infusiones, no como condimentos.
Pero bueno, se vio que el 5-biloba y el ginseng reducen el deterioro cognitivo en demencia y mejora la memoria, y uno de los justificativos se dice que es porque mejora la circulación cerebral, y entonces, y además la actividad colinérgica en adultos sanos, eso se ha comprobado. Y después, bueno, hay otros efectos como el de la curcumina, que es uno de los compuestos de la cúrcuma, que parece proteger de los efectos de la precipitación de otra proteína, que es la beta-amiloide, que participa de la enfermedad de Alzheimer. Esto se vio en ratones. Nuevamente acá está la limitación de interespecie, ya que después la curcumina, cuando se intentó probar en humanos, siempre se complica porque el metabolismo de la curcumina es muy rápido, se elimina rápidamente, porque no se disuelve prácticamente en agua, entonces se elimina muy rápidamente del cuerpo, cosa que no sucede en ratones. El extracto de salvia también se probó que mejora las funciones cognitivas en determinados pacientes. Y bueno, si bien existe evidencia del efecto de algunos suplementos en la función psicológica y cognitiva, en realidad todavía no se ha probado como especie. No hay evidencias de que como especies, en las proporciones en las que se utilizan, realmente tengan este tipo de funciones. Y se sabe que la ingesta total de antioxidantes, donde sí colaboran las especies, pueden influir en el deterioro cognitivo con la edad por una acción neuroprotectora. Y casi este es el último ejemplo que voy a dar, es respecto de la diabetes, cómo se prueban y qué evidencias hay sobre la captación de glucosa. Bueno, la captación de glucosa en células se realizan en cultivos con un análogo fluorescente de la glucosa, y si se ponen a cultivar las células junto con algún extracto que inhiba o que aumente la captación de glucosa fluorescente, se verán más fluorescentes a posteriori las células. Con esto se pueden determinar in vitro la actividad sobre la diabetes tipo 2. Y se vio que la canela tiene evidencias claramente in vitro de captación de glucosa y de activación de los receptores de la glucosa. Pero que también cuando se consumen de 3 a 5 gramos de canela en pacientes sanos, se mejoran los niveles de glucosa, dependiendo de la concentración. También en otro experimento se vio que cápsulas de 0,5 gramos de canela en pacientes prediabéticos con sobrepeso y obesidad disminuye la glucosa en sangre en ayunas, pero no cambiaron los niveles de insulina. Y también se vio con ciertos efectos sobre los niveles de glucosa con distintas concentraciones de ginseng. Se necesitan más estudios y no es apropiado por ahora extrapolar los resultados a personas con diabetes. Bueno, aquí les dejo todos los datos de bibliografía en donde me basé esta presentación, y les agradezco mucho la atención, y bueno, también les dejo mi mail para que lo tomen en cuenta por cualquier pregunta o comentario que me quieran hacer. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias, Viviana. Muchas gracias por todo lo que has brindado. A todos también les digo gracias por participar, y les quiero decir, como hacemos siempre, la próxima reunión virtual de FANUS va a ser el 11 de septiembre, también a la misma hora, de 15 a 16 horas, y la disertante va a ser la máster Ángela Zuleta, que es de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA, y también nuestra muy querida integrante de FANUS. Nuevamente les digo gracias a todos por participar, y hasta la próxima, si Dios quiere. Saludos a todos y muchas gracias, Ana. Bien, hasta pronto.